Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Quiero sugerirte que tengas tu Biblia a la mano para que puedas aprovechar lo que hoy vamos a hacer. Vamos a leer capítulo 4 del libro de Apocalipsis, un pasaje muy especial, porque es la visión, es la experiencia del apóstol Juan en el mismo cielo, delante del trono de Dios, lo que él vio y lo que nosotros podemos recibir gracias a eso, a que Dios quiso darnos a nosotros un mensaje de primera mano, un mensaje no teórico, sino una palabra de un hombre, el apóstol Juan, que estuvo como testigo presencial de estas cosas que vamos a leer. Dice, de esta manera comienza, capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Antes de continuar, hay que precisar una cosa importante. El apóstol Juan dice, después de esto, es decir, tenemos que establecer la conexión con el anterior estudio, el que hicimos ayer o antes de ayer. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, la voz del Señor Jesucristo, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que tenemos al apóstol Juan que habla después de estas cosas, dice, ¿no? Recordemos, si viste el video anterior, recordemos que el encargo que el Señor Jesús le da al apóstol Juan es: escribe un libro y pon en él, son los libros para las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, las 7 iglesias. Pero una vez que acaba todo ese período de la iglesia, período que se conoce en las Escrituras como la era de la gracia o la dispensación de la gracia, lo que ocurre es el rapto de la iglesia. La iglesia experimenta esta preciosa promesa que el Señor Jesús nos va a recoger. Según la primera carta a los tesalonicenses, dice que el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, parecido a la figura que presenta el apóstol Juan aquí en Apocalipsis, el Señor Jesús tiene una poderosa voz como de trompeta. Y tanto en primera de Tesalonicenses capítulo 4 como aquí estamos viendo en el capítulo 4 de Apocalipsis, estamos viendo que el Señor Jesús le dice al apóstol Juan, con esa misma voz que él oyó en el capítulo 1, con una voz de trompeta poderosa: sube acá, sube acá. Y esto es una figura también del rapto de la iglesia, porque justamente es eso, el rapto de la iglesia es un evento que consiste en dos cosas. Es una transformación y es un traslado. Una transformación de este cuerpo mortal, de este cuerpo imperfecto,
de esta naturaleza corrupta que hoy todavía tenemos, ¿no? El rapto de la iglesia, cuando el Señor desciende de los cielos y llama a su pueblo desde las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero. Ahí está escrito. Luego nosotros, si es que corresponde, es decir, si el rapto de la iglesia ocurriese en estos días que tú y yo estamos vivos todavía, pues nosotros seremos transformados de este cuerpo que hoy tenemos a un cuerpo glorioso semejante al del Señor Jesucristo luego de su resurrección. Y nos uniremos a aquellos que resucitan. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros somos transformados y juntos subimos hacia las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo, para luego que Él nos lleve arriba a los cielos, en donde estaremos por un periodo de 7 años, después de los cuales, después de esos 7 años, volveremos con el Señor Jesús para salvar. El Señor Jesús salvará de la destrucción a su pueblo Israel, que estará a punto de ser liquidado prácticamente por esa confederación de ejércitos cuya cabeza es Rusia, Turquía, Persia o Irán, que es lo mismo, algunos países del norte de África. Todos se van a unir para destruir al pueblo de Israel. Ese es en pinceladas gruesas es el esquema del plan de Dios. Ahora, enfoquémonos en este capítulo 4 y veamos que lo que ocurre con el apóstol Juan es una especie de rapto también. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, tal como Primera de Tesalonicenses 4, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Juan acá en Apocalipsis, que al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿A dónde fue llevado el apóstol Juan? Al cielo. Por eso digo que es una figura del rapto de la iglesia, porque ciertamente es eso lo que va a ocurrir con nosotros cuando ocurra el rapto de la iglesia. El Señor se acerca, no pisa la tierra porque no corresponde al plan de Dios, sino todavía más adelante, 7 años después, regresará ya en su segunda venida, que es su segunda venida es una venida gloriosa, con el poder y la gloria del Señor Jesús para poner orden en este mundo. Pero el rapto de la iglesia es un evento previo, ocurre 7 años o tal vez un poquito más de 7 años antes de ese segundo regreso del Señor Jesús a la tierra, que vendrá en un caballo blanco para terminar con ese ejército enemigo del pueblo de Dios. Y una noticia muy interesante: nosotros también montaremos en caballos blancos y vendremos atrás. Los santos de Jesucristo vendremos atrás de nuestro general, de nuestro Dios, de nuestro Rey, que desciende para establecer su reino eterno que no tendrá fin. Eso es el rapto de la iglesia. Y el apóstol Juan está experimentando un tipo de rapto porque el Señor le dice: sube acá. ¿Y qué es lo que ve? Ve un trono, y sobre ese trono que él está mirando en los cielos, uno sentado. ¿Quién es? El Padre Celestial, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Primera cuestión, apenas hemos leído 2 versículos. ¿Qué dice el tercer versículo del capítulo 4? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El apóstol Juan tiene que usar su lenguaje imperfecto para describir esa visión maravillosa de ver al único Dios que existe, el único Dios verdadero, el eterno Dios, el único y sabio Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Lo ve sentado en su trono y por supuesto la visión es
maravillosa, es difícil expresar con palabras, así que el apóstol apela a lo más hermoso que él conoce, que es el jaspe. Yo investigando un poquito, vendría a ser los diamantes que nosotros conocemos. Ese era el aspecto del trono de Dios. Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea, que Dios brilla, Dios es algo inefable, ¿no? Con palabras no se puede describir, pero el apóstol lo intenta usando su lenguaje y lo que él conoce. ¿Qué es lo más hermoso que ha visto el apóstol Juan? Alguna vez tiene que haber visto diamantes, él les llama jaspe, cornalina, esmeralda. Esas son las palabras que usa para describir la maravillosa visión del trono de Dios. Leamos un poquito más. ¿Qué dice ahora el verso 4? Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto merece que hablemos un poco también. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Había 24 tronos con 24 ancianos sentados sobre esos tronos. ¿Qué cosas son? ¿Quiénes son estos 24? Pues son, por lo que describe el apóstol Juan, son líderes del pueblo de Dios, del pueblo de nuestro Dios. Los del Antiguo Testamento, probablemente 12, y probablemente otros 12 del Nuevo Testamento. Unos representando la dispensación antigua y los otros 12 serían de la Iglesia de Jesucristo, de esta época que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Biblia se explica a sí misma con pasajes paralelos en las Escrituras. Vestiduras blancas representan la santidad de un pueblo, la santidad de un individuo que ha sido justificado por Dios. Y en Romanos, el capítulo 5, en el primer verso, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de batas blancas, de ese vestido precioso de lino fino, blanco y resplandeciente, que nosotros vamos a usar, que Dios nos va a dar cuando nos transforme y nos traslade a su reino, representa esa santidad que tenemos posicional, porque ninguno de nosotros merecemos esto que estamos leyendo. Somos imperfectos, somos pecadores. Sin embargo, vamos a ser transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Seremos, dice, he aquí les revelo, dice el apóstol Pablo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque este cuerpo mortal y esta esencia nuestra pecadora no puede entrar al reino de los cielos a menos que sea transformado a una realidad diferente que Dios nos va a dar. Dios nos va a transformar y ya no tendremos esta naturaleza nuestra inclinada al pecado, como se explican en los capítulos 6 y 7 y comenzando el 8 incluso, del libro de Romanos, ¿no? Pobre de mí, miserable de mí, que vivo en este cuerpo, que con la mente quiero servir a Dios, pero encuentro esta otra ley en los miembros de mi cuerpo, que estoy inclinado al mal, dice el apóstol Pablo. Pues nosotros vamos a recibir esas vestiduras blancas y esa nueva naturaleza que nos hace dignos de estar delante de la presencia gloriosa de nuestro Dios, del único, verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Bellísimo, bellísimo. ¿Qué dice el verso 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces.
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¡Wow! 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 Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Queridísimo amigo, hermano, visitante a mi página que estás oyendo esta meditación, el libro de Apocalipsis es un libro de bendición, ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1, pero también de gran solemnidad, y que uno debe acercarse a este libro con mucho respeto, porque ciertamente son terribles las cosas que vamos a estudiar. Poquito a poco vamos a ir avanzando. Fíjate, del trono de Dios, repito, salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces. Porque lo que está por ocurrir en el mundo es el derramamiento de la ira de Dios sobre toda esa humanidad que no tuvo parte del rapto de la iglesia y que lamentablemente prefirieron darle la espalda a Dios antes de obedecer la verdad de su palabra. Es doloroso, a mí me resulta difícil hablar del juicio de Dios, porque yo soy un hombre pacífico. Yo quiero que a todos les vaya bien, quiero que todos sean bendecidos, que todos tengan parte de esa fiesta preciosa de reencontrarnos con Jesucristo nuestro Señor y subir con Él a los cielos para tener esa maravillosa fiesta de las bodas del Cordero, recibir nuestros galardones, ser entrenados para poder gobernar con Cristo en su reino milenial que empezará un poquito después de esos 7 años en el cielo. Yo quisiera que todos estuvieran bien. Yo sé que yo voy a estar bien, no por méritos propios, yo no merezco, te lo confieso, soy un hombre pecador, no merezco nada de estas cosas que estamos leyendo. Y te lo digo con sinceridad, porque aunque me esfuerzo en ser agradable a mi Dios, todos los días peco de pensamiento, de omisión, en fin. No todos los días son iguales, hay días muy buenos, días maravillosos, días que no son tan buenos, porque somos seres humanos. Y el propio Dios nos dice en el libro de Isaías, en algún pasaje, son solo hombres. Nosotros somos solo eso, hombres, imperfectos, pecadores, con la inclinación al pecado, y ofendemos a Dios a cada día en realidad, muchas veces. Sin embargo, yo te animo hoy, así como me animo yo en la revelación de la palabra del Señor, que nosotros, los que somos objeto de estas promesas, de estas profecías, vamos a ser transformados, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante. Léelo en tu casa. He aquí os revelo un misterio, os digo un misterio, no todos dormiremos, porque hay una generación que no va a experimentar la muerte como todos los otros seres humanos, a excepción de 2 seres humanos que no han muerto. ¿Quiénes son? Enoc y Elías, los 2 únicos hombres que no han experimentado la muerte. Después todos los hombres han muerto, y nosotros también lo haremos cuando el Señor lo decida, cuando cumplamos nuestros días sobre el mundo, para que luego esperemos, los que somos de Cristo, la resurrección, la primera resurrección y ese nuevo cuerpo glorioso que vamos a recibir de parte de Dios, con el cual disfrutaremos de su gloria por toda la eternidad.
un cuerpo joven, fuerte, que no enferma, que no engorda. Así que, hermanito lindo, hermanita linda, ya no nos tenemos que cuidar del pancito, de la mantequilla que nos hace engordar a veces cuando comemos más de la cuenta. Un maravilloso cuerpo nuevo con el cual vamos perfecto, y además, no solo perfecto, sino además santo, porque esa naturaleza de la cual estaba hablando hace unos momentos, inclinada al mal, va a ser transformada a una nueva naturaleza en la cual ya no mora el pecado, ya no hay esa inclinación a hacer lo malo, a pensar lo malo, a decir a veces lo malo que tenemos todos los seres humanos. Así que yo voy a dejar aquí la lectura, no porque ya me cansé, no, yo podría hablar otra media hora, pero no quiero hacerlo demasiado denso, sino que quiero darte la oportunidad para que tú vayas poco a poco avanzando en el conocimiento de este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Lindo, precioso. ¿Qué cosa es? Voy a resumirlo rapidito. El apóstol Juan es llamado por el Señor Jesús y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que van a ocurrir después de estas, después de que acabó la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, que ya pasaron todas las iglesias, que hubo la primera resurrección de los que murieron en Cristo, porque no todos van a resucitar, sino solo los que son de Cristo. Los que murieron en sus pecados no van a resucitar, van a seguir en el sepulcro otros 1000 años y tendrán una resurrección también, pero al final de toda la historia, para presentarse delante del gran trono blanco en el que serán juzgados al final por todas esas malas obras de su vida. En fin, tenemos que ser conscientes. Yo comparto esto contigo para que tú aprendas lo que la palabra de Dios enseña y te prepares, porque ciertamente nada me haría más feliz que tú creas esta palabra, que tú recibas a Cristo en tu corazón, que seas parte de la familia de Dios, mi querido hermanito, mi querida hermanita, porque juntos vamos a disfrutar de ese nuevo cuerpo, esa nueva naturaleza perfecta como la de Cristo, y vamos a tener parte en el gobierno del reino milenial de Jesucristo, en el que morará toda paz, toda justicia, toda prosperidad. La gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Yo ya casi no puedo esperar esos días maravillosos en los que estaremos con Cristo y Él dará las órdenes para quitar lo sucio, lo malo, lo podrido del mundo y establecer lo realmente bueno y glorioso en su reino. ¿Verdad que esto es lindo? Anímate, prepárate, sigue estudiando, sigue con nosotros, comparte este video, no seas tímido, pon un comentario, dale un me gusta, yo no sé, participa conmigo, haz preguntas. A propósito, quiero preguntarles a ustedes, los que ven este video, ¿les gustaría tener el domingo un tiempo en vivo? Es decir, que ustedes puedan hacer preguntas, que yo las conteste, interactuar, pero en vivo, no solo con un video como estos que hago, sino en tiempo real. Pudiéramos hacerlo. Es fácil, podemos hacerlo por YouTube o podemos hacerlo por Facebook. Tal vez por Facebook lo haríamos el primero de esas cosas. Espero que esto despierte el interés en ustedes de poder participar de esa manera. Si te parece buena idea, házmelo saber. Y te agradezco, como siempre, el tiempo que has dispensado para escuchar esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere, Dios te proteja. Y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tu familia. Un gran abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, y si Él lo permite, nos vemos la próxima vez. Adiós.